Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Me alegro mucho de que este webinar esté teniendo tan buena acogida. Tenemos casi, mira, 40, justo con el que está entrando ahora mismo hacemos 40. Y la misma edad que tengo yo, 40. No, no. Bueno, pues eso, estamos muy contentos de que esté teniendo tan buena acogida este webinar. No es para menos porque tenemos una pedazo de conferenciante. Hoy estamos grabando este vídeo del el quinto webinar del ciclo de webinars de la Cátedra Vinter de Ciberseguridad, y lo primero que hay que hacer antes de empezar es agradecer a la empresa Vinter por patrocinar esta cátedra, que el objetivo es fomentar la colaboración entre la empresa Vinter, la Universidad Laguna y la sociedad en todo tipo de actividades relacionadas con la ciberseguridad, empezando por la concienciación, divulgación, formación, también la investigación, y este webinar forma parte de esas actividades dentro de la cátedra que yo tengo el honor de dirigir. Eh, Esta es una de las principales actividades de la cátedra en el momento actual, el ciclo de webinars. Este es el quinto. Hemos tenido ponentes muy reconocidos, como la ponente que tenemos hoy, ahora mismo empezará a dar su charla. Empezamos, el primer webinar fue con Paco Martín de IBM Research y habló de computación cuántica aplicada en ciberseguridad. Luego seguimos con Rafael Tesoro, oficial de la Comisión Europea, que nos contó pues las iniciativas europeas relacionadas con la ciberseguridad. Después tuvimos a Thomas Webner, de la empresa Amadeus, que tiene, eh, es muy importante en todo lo que es la gestión de reservas de viajes y demás, y nos contó todas las estrategias de ciberseguridad de la empresa, de cómo la ciberseguridad en las reservas de viajes está garantizada. El cuarto webinar fue a cargo de Noemi Brito, abogada especializada en Derecho Digital, y nos habló de legislación en materia de ciberseguridad. Como ven, hemos ido pasando, porque la ciberseguridad es un área muy, muy amplia. Todos estos webinars están ya disponibles en abierto en el canal YouTube de la cátedra, que les animo a que se suscriban y que vean esos webinars. Y también quedará, como no, el webinar de hoy disponible a partir de hoy, con la ponente de hoy, que es Carmen Torrano Jiménez. Ella es doctora en informática por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que fue donde nos conocimos, y es Senior Researcher de Eleven Paths, que supongo que no hace falta decirlo, pero a día de hoy probablemente es la empresa de ciberseguridad más importante de España, es la empresa de ciberseguridad de Telefónica, y ella pues lleva, si no me equivoco, lleva como 6 años trabajando allí ya, 5 años, sí. y 5 años y pico. Y hoy nos vas a hablar de seguridad en los dispositivos de Internet de las Cosas y más cosas. Porque no hemos hablado mucho de qué vas a contarnos hoy, porque me gusta descubrirlo en vivo, así que sin alargarme más, porque podría hablar bueno, del currículum que tiene Carmen, de su capacidad didáctica, comunicativa. Yo he asistido a muchas charlas de ella y todas me han encantado. Y por eso sigo invitándola y sigo contando con ella. Y gracias, Carmen, por aceptar y por darnos la oportunidad de contar contigo. Y no me alargo más, que ya me he comido 4 minutos preciosos que podías estar hablando tú. Así que, como dicen en inglés, the floor is yours. Así que cuando quieras, Carmen, pues procede. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí en esta sesión una vez más. Y por supuesto quiero empezar agradeciendo tanto a Pino como a la Cátedra Vinter por esta oportunidad y por seguir contando conmigo, ¿no? He tenido el gran lujo de haber colaborado varias veces con la universidad, con Pino. Y bueno, pues para mí siempre es un placer seguir haciéndolo. Así que bueno, pues aquí estamos una tarde más. Y que efectivamente, como decía Pino, pues vamos a tratar de a ver si podemos traer algunas sorpresas, ¿no? Porque es verdad que no lo hemos hablado mucho, o no lo hemos preparado mucho y bueno, pues a ver si podemos dejar así un poquito abierto a algunas sorpresas. Si os parece, voy a compartir mi pantalla para mostraros la presentación que tengo preparada.
¿Me confirmáis si se ve todo bien, por favor? Viene y sí, Sí, ahora sí. ¿Ahora sí, lo podéis ver? perfecto, perfecto, sí. Sí, correcto. Bueno, Correcto. fenomenal. Pues nada, el tema que he elegido para hoy tiene que ver mucho pues, con todo lo que es la securización del IoT y el OT, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es esto, qué son, en qué se diferencian y cómo podemos protegernos, ¿no? En estas nuevas olas tecnológicas que como digo, pues al final todos oímos hablar de esto, vemos que cada vez hay más y más dispositivos conectados, que está influenciando a todos los aspectos de nuestra vida, queramos o no. Y bueno, pues al final pues todos tenemos desde un teléfono, desde un reloj inteligente a incluso aparatos médicos, o cuando vamos por la calle pues puede haber un semáforo o en un propio coche, etcétera, ¿no? Vemos que esto al final lo está inundando todo y no solamente a nivel de ciudadano o de usuario, sino también a nivel empresarial, incluso vamos a ver a nivel de fábricas, ¿no? Tanto las fábricas más antiguas como estas fábricas que se están construyendo ahora más recientemente y bueno, pues es lo que llamamos la fábrica del futuro y vamos a ver cómo todo esto, bueno, pues juega un papel fundamental, ¿no? Porque estamos hablando, entre otras muchas cosas, de infraestructuras críticas y vamos a ver que son sistemas que es muy, muy importante securizar y tenemos que tener todos los mecanismos de protección. Así que, bueno, un poco por dar estas pequeñas pinceladas de inicio, pues nos quedamos con esta introducción. Si os parece, aunque ya Pino me ha presentado brevemente, voy a hacer una breve presentación para aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Carmen Torrano y actualmente trabajo en Telefónica, efectivamente en Eleven Paths, la compañía de ciberseguridad de Telefónica, que como sabéis hace poco ya se ha constituido como una de las compañías digitales en Telefónica que está encargada de impulsar los servicios digitales de ciberseguridad. Y bueno, pues aparte de esto, tuve la suerte de ser elegida como CSE, Chief Security Envoy de Eleven Paths en el periodo de 2019-2020. Y bueno, básicamente la misión que tienen los CSEs es la de divulgación, tanto a nivel escrito como en diferentes conferencias, esta labor de comunicación de aspectos de la ciberseguridad, que puede ser tanto en conferencias hacia a profesionales o también pues se han hecho labores de divulgación en colegios, institutos, etcétera. Además de esto, pues, bueno, pues también dedico parte de mi tiempo a labores docentes, también, como mencionaba antes Pino, el libro, ¿no? Soy coautora de uno de los libros de 0x Work, que se llama Machine Learning aplicado a ciberseguridad, y hemos tratado de darle con un enfoque bastante práctico y bastante aplicado, pues no solamente los conceptos necesarios sobre Machine Learning para resolver estos problemas de ciberseguridad, sino también ejemplos, códigos, etcétera, para que lo podáis seguir muy fácilmente. Aparte de todo esto, bueno, pues trato también siempre que puedo de dedicar un ratito a las conferencias del sector de la ciberseguridad. Ahí os dejo algunas en las que he estado, bueno, pues como Rooted, Black Hat, CCNCER, Navaja Negra, etcétera. Incluso también, pues, mencionar el de Women Tech Makers, que he tenido también la oportunidad de estar allí con vosotros en este paraíso, ¿no? que dice Pino que tenéis como islas. Y bueno, pues además de esto, recientemente he sido nombrada embajadora de la iniciativa de mujeres hackers que tiene Telefónica y que os invito a que entréis en su página porque hay iniciativas muy interesantes, bueno, pues con eventos, vídeos, etcétera, tratando de promover un poco, bueno, pues lo que es la igualdad de oportunidades, el dar también una visibilidad a las mujeres que se quieran dedicar a esto y también motivando a las niñas que se quieran dedicar a carreras de STEM. Tenéis toda la información en la web, así que no me enrollo más. Y os dejo también mis datos de contacto, ¿vale? Por si tenéis algún comentario, alguna duda o me queréis contactar, pues me podéis seguir en redes sociales o, bueno, ahí os dejo mis datos de contacto. Así que, bueno, si os parece, vamos a ir entrando en materia y vamos a hablar de la ciberseguridad y de su importancia, ¿no? Como os decía, bueno, pues al final vemos que cada vez hay más tecnología, cada vez surge de una manera más rápida, pues que todo está conectándose, esta tecnología que parece que lo inunda todo y, bueno, pues es muy importante que estemos adecuadamente protegidos, es decir, que todo esto lo hagamos de la forma correcta para que todo se haga de una forma segura. Y para eso necesitamos adoptar
los mecanismos de seguridad apropiados para estar bien protegidos. Es decir, si ahora estamos hablando de coches conectados, pues como podéis pensar, pues hay vidas de personas en juego y por tanto nos tenemos que asegurar de que todo se haga bajo la más estricta seguridad, ¿no? Y bueno, pues precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer. Porque yo lo que siempre digo es que las personas que nos dedicamos a la ciberseguridad estamos encargados de proteger el ciberespacio, entre comillas, ¿no? Pero es que esto no está desligado del mundo físico, es decir, todo está correlacionado y todo tiene un impacto en la vida de las personas, de las empresas, en el mundo físico y en el mundo virtual, porque no está desligado, ¿no? Al final, nuestra identidad física y nuestra identidad digital. Y bueno, pues al final la ciberseguridad se convierte en uno de los grandes retos de la era tecnológica, ¿no? Que como digo, pues cobra muchísima importancia ya que cada vez hay más digitalización, más ámbitos que están entrando en esta automatización y por tanto pues se abre estos vectores de ataque, estos riesgos y también necesitamos estas herramientas que nos permitan protegernos. Además, bueno, mencionar que a día de hoy, con esta situación que tenemos, ¿no? De la pandemia, del teletrabajo, en el que, bueno, el mundo ha seguido rodando gracias a la conectividad, pues sin duda cabe mencionar que es muchísimo más importante la seguridad, ¿no? Ya que sin estas comunicaciones, el teletrabajo, etcétera, y estas videoconferencias en remoto, pues no podríamos haber seguido funcionando. Y por tanto es fundamental que todo esto se haga con las máximas garantías. Y bueno, pues os he traído algunos ejemplos para que veáis que todo esto no es algo que digo, sino que es algo que está sucediendo de verdad, ¿no? Y bueno, pues he seleccionado varias noticias para hacernos una idea de todo esto. Y bueno, pues fijaros, ¿no? Se calcula que hay un ataque informático en el mundo cada 39 segundos. Esto lo dice las Naciones Unidas. Y fijaros, en el tiempo que va a durar esta charla, cuántos ataques pueden estar sucediendo ahora mismo, ¿no? Más cosas que creo que son interesantes, son algunas seleccionadas, hay muchísimas más, por supuesto, pero fijaros que esto está afectando a sistemas críticos, ¿no? Por ejemplo, el sistema de semáforos, de señalización que puede haber en una ciudad, pues ha tenido ataques y, bueno, pues al final ha causado que los semáforos no funcionasen, que no se sabía cómo debía de ir la circulación y ha generado, pues, un pequeño caos en la ciudad. Además de esto, pues tenemos al expresidente Trump que declaró en su momento una emergencia nacional porque vio que había posibilidades de ataque en el power grid, ¿no? en la electricidad en Estados Unidos y esto directamente lanzó todas las alertas. Y es que, como os decía, en la pandemia los ataques, desgraciadamente, se han visto incrementados. Y estamos viendo que en el sector hospitalario, en el sector médico, está habiendo muchísimas amenazas. ¿Y por qué? Fijaros que uno de los ataques que más está sucediendo en este ámbito es el ransomware, ¿no? Como sabéis, es secuestrar un equipo por el cual, bueno, no se puede acceder a esos datos y por el cual nos están pidiendo un rescate de dinero a cambio. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque los hospitales, como bien sabemos todos, ahora mismo están en un estado crítico, en un estado de colapso y por tanto son un sector muy sensible, por supuesto son un sector crítico, pero ahora mismo más que nunca, ¿no? Pues por toda esta situación del coronavirus. ¿Y qué peor puede suceder? Que además de esto sufran un ataque informático. Los ciberatacantes en su mentalidad lo que piensan es que ante esta situación tan crítica los hospitales lo que van a hacer es realmente pagar ese dinero del rescate, pues porque no pueden acceder a los ordenadores, a los aparatos médicos, a los ordenadores con el historial de los pacientes, etcétera, lo cual provoca absolutamente un colapso de los hospitales y es algo que no nos podemos permitir en ningún momento y mucho menos ahora. Por tanto, estamos viendo un incremento de este tipo de ataques en el sector médico. Y es algo que, como voy a mencionar más tarde, también estamos trabajando para poder protegerlo adecuadamente. Todo esto os lo cuento un poco para que veáis cuál es la importancia de la ciberseguridad y lo que estamos protegiendo, lo que tenemos entre manos, ¿vale? Que es algo que yo en mi trabajo siempre digo que me siento con una gran responsabilidad, ¿no? Porque realmente estamos trabajando con sistemas de una gran importancia. Pero bueno, siguiendo con el tema de los hospitales que os comentaba, también mencionar que incluso se dice que en Alemania llegó a morir una persona por este tipo de ataques. Y esto ha sucedido en muchísimos lugares del mundo. Ha sucedido en República Checa, también en Madrid, ¿vale? En un hospital de Torrejón. En Barcelona también ha sucedido, o sea que como veis, muy frecuente. Y bueno, estas son noticias de la semana pasada, muy recientes,
en las cuales, bueno, pues hubo una amenaza que se pudo detectar, en las cuales se trataba de envenenar el agua de la ciudad. Es decir, mediante un ataque a una planta de agua, a una planta de OT, de lo cual voy a hablar más adelante, se consiguió alterar los niveles de sosa cáustica que hay en el agua, que tienen que estar en un nivel determinado porque si no se produce un envenenamiento, es peligroso, ¿no? Y bueno, pues esto se consiguió hacer poniendo en peligro a una ciudad de Estados Unidos de unos 15.000 habitantes y bueno, pues detectaron que estos niveles químicos no eran adecuados y gracias a esto se pudo solucionar el problema. Pero para que veáis que son cosas que están sucediendo a día de hoy, que nos pueden afectar a todos y que bueno, que todos estamos expuestos a esto. Perdonad. Y luego tenemos también un ejemplo muy reciente, también de la semana pasada, si no me equivoco, y esto es en Brasil, ¿no? En el cual pues vemos que una empresa de energía eléctrica pues también fue afectada por un ataque de ransomware. O sea que vemos que esto no está afectando solamente a hospitales, sino a muchísimos otros sectores. Perdonad que me da un poquito de tos. Bueno, entonces yo creo que es evidente, ¿no? que los riesgos están ahí y que tenemos esta necesidad de protegernos. Si nos vamos a la clásica pila OSI de ISO, vemos los diferentes niveles que tenemos en un sistema y dónde debe de estar colocada la ciberseguridad. Pues en todos ellos. La seguridad es algo transversal que tiene que ir desde el propio nivel físico hasta la capa de red, de transporte, de sesión, hasta que llegamos a la aplicación. Es decir, la ciberseguridad es algo transversal que tiene que estar en todas las capas y que no podemos descuidar en ningún momento, porque en el momento en el que dejemos algún eslabón de la cadena descuidado, ahí es donde pueden aprovechar para atacarnos. Y bueno, pues un poco al hilo de esto, lo que quería comentar son las etapas clásicas que tiene la ciberseguridad, ¿no? En el cual primeramente se hace una etapa de prevención, en la que puede haber, pues, por ejemplo, controles de acceso, gestión de identidades, etcétera, para evitar que una persona pueda entrar en el sistema si no está autorizada. A continuación, lo que tenemos es la etapa de detección, es decir, tener sistemas de monitorización que puedan detectar si hay algún tipo de ataque, intrusión o anomalía en el sistema. A continuación, pasaríamos a la etapa de respuesta, es decir, en el momento en el que se detecte que ha sucedido un incidente de seguridad, pues tenemos que dar la respuesta adecuada, los sistemas de mitigación, de remediación, etcétera. Y por último, lo que se hace es extraer la inteligencia que posteriormente se utilizará también en la etapa de prevención y de forma que vamos iterando y vamos reforzando el sistema y en cada iteración vamos haciendo nuestra protección más segura. Y bueno, pues vista un poco esta introducción a la ciberseguridad, voy a ir entrando poco a poco en los temas más concretos de hoy, ¿no? Y en el cual pues quería hablar, entre otras cosas, de la ciberseguridad IoT. Como vemos, al final el IoT está en todos lados, ¿no? Vemos que todo está conectado cada vez más. Bueno, pues desde puede haber sensores en todas partes, ¿no? Pues fijaros, en los edificios, en los coches, en las carreteras, en las universidades, en los cibercafés, los sensores que están midiendo la humedad, la temperatura ambiental, la polución, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es que al final estamos rodeados de una cantidad de sensores impresionante que lo que están haciendo es volcar muchísima información y todo esto está también relacionado con el tema del Big Data y cómo se almacenan los datos y luego cómo se procesan adecuadamente. Pero bueno, tampoco vamos a entrar tanto ahí, pero por supuesto estamos hablando de sistemas a una grandísima escalabilidad. De hecho, este es el problema a una escala mayor al que nos hemos enfrentado en la historia. Para poner un poco números y hacernos una idea de lo que os estoy contando, fijaros que Gartner estima que habrá 25.000 millones de dispositivos conectados en 2025. ¿Vale? Ya prevían 20.000 millones para 2020 y esta cifra parece que ha sido superada y como veis esto tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Por lo cual esto cada vez va a más y por supuesto lo que tenemos que hacer es que esto se haga de una forma segura para que tanto los datos como los usuarios, los dispositivos, etcétera, pues todos tengamos la protección adecuada.
Bueno, pues cuando hablamos de los retos del IoT vemos que nos enfrentamos a algunas características que son diferentes y que son diferenciales de la seguridad IT clásica a la que estamos acostumbrados. ¿Y cuáles son estos aspectos que hacen que estos dispositivos y protegerlos sea un poquito diferente? Pues en primer lugar, lo que os mencionaba, el tema de la escala. Estamos hablando de un crecimiento exponencial y necesitamos herramientas que puedan manejar esta cantidad de datos, que puedan operar en tiempo real y que puedan adaptarse a la gestión de miles y millones de dispositivos en tiempo real. Además de esto, hablar de la heterogeneidad, porque como os he dicho, el IoT abarca muchísimas cosas. No es lo mismo proteger un coche conectado que un smart meter, que una central eléctrica, que una petrolera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchísima variedad diferente y no hay una solución que se adapte a todos los escenarios, sino que tenemos que luego ir adaptándonos también a cada uno de estos verticales y dando la protección adecuada para cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta, además, el tema de la dispersión, es decir, los dispositivos pueden estar dispersos geográficamente, distribuidos y en muchos casos incluso no tenemos acceso a ellos físicamente. No es como cuando trabajamos con un ordenador, ¿no? Unos servidores que los tenemos controlados, están enracados, etcétera, sino que podemos tener dispositivos repartidos en campo, incluso en lugares poco accesibles. Esto sucede muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proteger este tipo de dispositivos a los que ni siquiera podemos acceder? Más cosas que hay que tener en cuenta, el tema de que los recursos que tienen los dispositivos IoT pueden ser limitados en muchos de los casos. A veces, cuando estamos hablando de dispositivos muy pequeños o sensores, pues ni siquiera tienen capacidad de computación suficiente, no se pueden instalar agentes, no podemos meter ningún tipo de software. Entonces, ¿cómo podemos saber si sufren algún ataque o incluso si alguien los manipula físicamente, ¿no? Porque puede ser que alguien pues trate de hacer algún tampering o hacer alguna modificación en el dispositivo. Hay que tener en cuenta también que en el caso de los dispositivos IoT, los ciclos de vida suelen ser bastante largos. Es decir, no tiene nada que ver cuando hablamos de un endpoint, como puede ser un teléfono móvil, el cual estamos acostumbrados a cambiarlo cada 2, 3, 4 años, o sea, son periodos de vida cortos. En este caso necesitamos que los dispositivos estén de una media entre 15 y 20 años activos y esto además repercute en que la duración de las baterías es limitada y no podemos meter una computación que consuma muchos recursos y que entonces haga que el dispositivo tenga menor duración. Esto es algo que también nos hemos encontrado en algunos proyectos y que hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, también el tema de las actualizaciones, ¿no? En algunos casos, pues es difícil realizar estas actualizaciones automáticas porque a veces ni siquiera lo permite. Y, por supuesto, vamos a hablar también del tema de la concienciación, que es algo que yo creo que tratamos de decir mucho, pero creo que también hay mucho trabajo por hacer todavía, en el cual, bueno, pues es muy importante no solamente que creemos una tecnología lo suficientemente segura, sino que aprendamos también a usarla adecuadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, el tema de cambiar las credenciales por defecto, que esto era uno de los fallos principales que permitió que, por ejemplo, la botnet Mirai, que ha sido uno de los mayores ataques que ha habido hacia los dispositivos IoT, pues pudiera tener éxito y pudiera atacar a esa cantidad de dispositivos, ¿no? Entonces, pues también me gusta hacer mucho hincapié en cómo nosotros los usuarios somos también responsables de utilizar adecuadamente la tecnología. Y bueno, hablar también de la gran variedad de fabricantes que tenemos dentro del mundo IoT, ¿no? Pues como os decía, de los diferentes verticales, solamente en el ámbito médico la cantidad de fabricantes es apabullante realmente. Y bueno, no solamente es el dispositivo en sí mismo, sino que tenemos los fabricantes de la SIM, los fabricantes de los chipsets, los fabricantes de los módulos de comunicaciones, etcétera, con lo cual se hace un ecosistema muy complejo y realmente uno de los grandes retos es proteger este end-to-end, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Para esto lo que os he traído es un esquema a alto nivel de la arquitectura IoT que solemos utilizar y que, bueno, es un esquema de 3 componentes basado en la arquitectura de la GSMA. Básicamente lo que tenemos en la parte izquierda sería el ecosistema de dispositivos, que como os digo, pues podemos estar hablando de un termómetro conectado, de un coche, de un dispositivo médico, un smart meter, cualquier tipo de dispositivo, el cual, bueno, pues en muchos de los casos se puede manejar a través de una interfaz de usuario y que lo que va a hacer es comunicarse a través de la red de comunicaciones con una plataforma IoT, que básicamente va a proveer el servicio. En algunos de los casos, bueno, pues se podrá manejar con una app o puede tener integraciones con APIs, con diferentes partners, etc. Cuando hablamos desde el punto de vista de la seguridad,
lo que vemos es que cuanto más a la izquierda estamos, es decir, cuanto más cerca del dispositivo, los retos de la seguridad que aparecen suelen ser mayores. Por esto que os comentaba antes, ¿no? De que están dispersos, de que tienen limitación de recursos, etcétera, etcétera. Incluso hay que tener en cuenta que aparecen nuevos protocolos, ¿no? De IoT, pues ya puede ser MQTT o puede ser otros que, bueno, pues también tenemos que saber entender estos nuevos protocolos y adaptarnos a ellos. Y lo que quedaría más a la derecha, bueno, fijaros que lo llamamos seguridad tradicional desde el punto de vista de que es algo que ya llevamos más años estudiando y conocemos un poquito mejor, pero que por supuesto no debe olvidarse y que también es importante proteger las propias plataformas. Algunos aspectos que quería destacar es, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? La seguridad en la cadena de suministro, es decir, dar esta protección end-to-end. Cuando estamos hablando del extremo a extremo en el IoT, como os decía, hay muchísimos actores involucrados y es muy difícil que alguien tenga la visión del extremo a extremo, ¿no? Porque el fabricante del chipset pues ve su parcelita, el de la plataforma ve el suyo, pero es que necesitamos una protección completa y total, porque vuelvo de nuevo a decir que si nos dejamos algún elemento de la cadena descuidado, por ahí es por donde van a aprovechar para atacarnos. Además de esto, comentar que tenemos dominios de seguridad muy heterogéneos, ¿no? Como os decía, tenemos que ir adaptándonos en función de con qué entorno estamos trabajando. Pues si es del coche conectado, smart meters, etcétera, pues cada vertical tiene sus propias necesidades. Y también el tema de, como he mencionado antes, de la concienciación y la gestión de las vulnerabilidades que pueden ir apareciendo en los diferentes estadios del ciclo de vida, ¿no? Pues desde el diseño o incluso cuando el sistema ya está desplegándose o incluso en producción. Y entonces ahí tenemos que hacer un seguimiento de cuáles son las vulnerabilidades, los puntos débiles y cómo podemos ayudar a protegerlo. Pero además de esto, voy a hablar también de la seguridad OT, que es algo en lo que también estamos trabajando. OT significa Operational Technology y hace referencia a todo lo que tiene un proceso operativo por detrás, ¿no? Típicamente, pues hablamos de las fábricas. Bueno, pues imaginaros una fábrica pues, de automóviles, de destornilladores, de comida, de mermelada, de muchísimas cosas, ¿no? Con las que trabajamos. Y al final, pues tienen unas arquitecturas particulares, que luego os voy a hablar un poquito sobre ellas, y también vemos que es muy, muy importante protegerlas y aquí también hay muchísimo campo en el que trabajar. Para hablar brevemente de un poco en qué estadio o qué diferentes tipos de fábricas estamos protegiendo, pues vamos a hacer una mención a cuáles son las diferentes revoluciones industriales que ha habido. Primeramente, pues empezaba con la mecanización, fijaros, ¿no? En el que se utilizaba la máquina de vapor, la energía hidráulica, etcétera, pues para estos procesos de producción. En la segunda revolución industrial ya entraba la electricidad, ¿no? Las cadenas de producción, la producción en masa, estas cadenas de montaje, y bueno, pues ya todo se hacía de una forma más rápida. Después de esto ya vamos a una etapa más informática, ¿no? En la que ya había pues las tecnologías de la información, unos mecanismos de automatización, etcétera. Y ahora nos encontramos ya en la cuarta revolución industrial o lo que se llama la industria 4.0, que seguro que lo habéis oído, y hace más referencia a la digitalización. Aquí es cuando ya empezamos a hablar del Internet de las cosas, de plataformas en la nube, incluso de sistemas de robótica, ¿no? Que estamos viendo que ayudan también mucho a la automatización y que se están utilizando mucho en las fábricas modernas. Entonces, desde este punto de vista de OT, estamos protegiendo tanto fábricas que llevan ya tiempo en producción, ¿no? Fábricas que pueden tener como 30, 40 años y que tienen ya o están en operación, y es muy importante además que no paren su operación, como vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando también de proteger la fábrica del futuro, es decir, estas fábricas que se están construyendo ahora, que son mucho más modernas, que tienen muchísima más automatización y que, bueno, pues tienen otro tipo de conectividad, otro tipo de elementos, que por ejemplo, si estamos utilizando un destornillador para atornillar la rueda de un coche, pues necesitamos que lo haga a una determinada precisión, etcétera, y pues también estamos reflejando todo este tipo de fábricas para protegerlas. Como os decía, el IT y el IoT, bueno, pues cada vez se están aproximando más, ¿no? Y alguien decía que están condenados a entenderse, y se habla mucho de la convergencia IoT-OT, es decir,
cada vez estas fábricas están teniendo más conectividad, se están conectando hacia afuera, pero esto implica que también necesitamos protegerlos adecuadamente, ¿no? Y bueno, aquí es donde se habla también de este gap entre IoT, OT y cómo, cómo protegerlo. Pero vamos a ver que tienen características muy diferentes, o sea, nos movemos en mundos, digamos, que vienen casi de dos extremos diferentes. Como bien sabemos, en el ámbito de IT, la confidencialidad es algo muy importante, de lo que nos preocupamos mucho y ponemos muchas medidas para que así sea. También protegemos la integridad y la disponibilidad es algo importante, pero bueno, en algunos casos, bueno, puede haber sistemas redundados, etcétera, pero digamos que no es el punto de máxima prioridad. Sin embargo, cuando nos vamos al mundo T es todo lo contrario. Una persona que está en un proceso productivo y en una fábrica, lo último que quiere es que la fábrica pare un solo segundo, porque eso significa pérdidas millonarias. Entonces, la disponibilidad en un entorno T es fundamental. Necesitamos que la fábrica esté sin parar ni un segundo. Y esto implica que desde el punto de vista de seguridad no podemos permitirnos el parar una máquina, ni apagarla, ni reiniciarla para instalar nada de seguridad, ni nada de eso. Por tanto, esto también es un reto en el entorno OT desde el punto de vista de cómo vamos a securizarlo. A continuación, en el mundo OT se preocupan de la integridad y, por último, de la confidencialidad. Entonces, como veis, son dos mundos que están totalmente tienen sus prioridades totalmente cambiadas, ¿no? Y bueno, pues aquí se habla mucho de esto, de la convergencia IoT-OT y cómo, bueno, pues cada vez más se van aproximando y hay que poder protegerlo adecuadamente. Desde el punto de vista de la arquitectura, pues se suele hablar normalmente del modelo de Purdue, ¿no? En el cual, bueno, pues básicamente en el nivel más bajo tenemos los elementos de campo que están más involucrados en el proceso operativo y según vamos subiendo, pues ya tenemos los elementos de control, de supervisión, en los cuales ya tenemos los interfaces hombre-máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Los sistemas SCADA, todo ese tipo de cosas. A continuación ya iríamos a un nivel de comunicación y por encima lo que ya tenemos son los sistemas de comunicación más de la empresa o incluso ya de salida a Internet, ¿no? O sea que vamos viendo cómo a base de capas de este nivel de Purdue se va diferenciando los niveles de conectividad, qué elementos se comunican con quién y esto pues debería de estar adecuadamente segregado y segmentado para que cada una de las capas esté aislada y también, pues bueno, normalmente se suele colocar un firewall entre la capa entre la capa IT y OT para que no haya ningún problema en este sentido y, por ejemplo, ataques como el que he comentado antes, ¿no? De esta empresa de aguas que entraron por uno de sus de la fábrica OT y llegaron a acceder a sus sistemas, ¿no? Pues eso es algo que no debería pasar o en lo que trabajamos para proteger y que no suceda. Entonces, bueno, pues si somos un poco metódicos, lo que vemos es que se pueden aplicar diferentes metodologías para implantar y proteger en este tipo de entornos. En este caso, la metodología Meteo, que es una metodología de 11 Paths, lo primero que hace es evaluar, es decir, vamos a hacer un diagnóstico, a analizar, a ver en qué estado está la empresa, porque no todos los clientes tienen el mismo nivel de madurez, ni madurez en el proceso productivo o tecnológico, ni madurez desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces tenemos que analizar en qué estado están, viendo pues, bueno, pues temas de cumplimiento, de diagnóstico, incluso se puede hacer algún hacking ético y ver cómo estamos actualmente. A continuación, pues entramos en una fase de planeación, es decir, vale, estamos aquí y hacia dónde queremos ir. Se proponen una serie de pasos para hacer un plan y llevar a esa empresa al nivel de madurez y de ciberseguridad que se requiera. Y para eso ya pasaríamos a la etapa de implantación, en la cual, bueno, pues se van no solamente a implantar las tecnologías necesarias, sino que también es muy importante tener en cuenta los procesos y también las personas que participan en el proceso. Y por último, ya iríamos a una etapa más de gestión y de operación, ¿no? Que bueno, esto se puede realizar desde los SOC, desde los Security Operation Centers, y pues bueno, desde estos centros los analistas y los expertos pueden ir analizando cuáles son las alertas que se van recibiendo, se descartan los falsos positivos, se realizan una serie de análisis y se pueden realizar estos reports que finalmente se entregarían al cliente con todas las incidencias que se puedan haber detectado, medidas de mitigación, cómo se podrían resolver, etcétera, etcétera. Y obviamente esto se va haciendo
también de una forma iterativa y cíclica, es decir, que se va a ir madurando progresivamente y a veces no hay que intentar hacerlo todo a la vez, sino que hay que empezar, pues como muchas veces decimos, con un plan de mínimos, ¿no? O de empezar por lo más básico y ir así aumentando, ir poniendo cada vez soluciones que requieren mayor madurez y mayor complejidad o mayor implicación del cliente para así pues poder proteger, ir haciéndolo paso a paso, ¿no? También para que al cliente no le resulte así abrumador en un primer instante. Bueno, y dentro de todo esto, pues hay muchísimas soluciones de seguridad que se pueden implantar en un entorno de IoT, ya os he mencionado algunas de ellas, ¿no? Pues podemos estar hablando de firewalls, podemos estar hablando de medidas de segregación y segmentación, bueno, de medidas de acceso remoto, hay muchas de ellas, pero en particular la que os quiero contar hoy es la que tiene que ver con la monitorización. Monitorización entendida desde el punto de vista de análisis del tráfico que circula en estos sistemas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es poder entender los protocolos que circulan por este tipo de ámbitos y es lo que hace que haya soluciones específicas y dedicadas al ámbito OT e IoT. Porque una solución de IDS actual o genérica no va a ser capaz de entender los protocolos de Modbus, por ejemplo, que puede haber en una fábrica, ¿no? Que son protocolos industriales y que están especializados en ese tipo de ámbitos. Incluso puede haber protocolos propietarios, etcétera, ¿no? O diferentes tecnologías específicas de la fábrica. Y por tanto necesitamos estos sistemas que sean capaces de entender estos protocolos y de hacer un DPI, ¿no? Una inspección profunda de paquetes y ver qué es lo que está pasando en la fábrica o en el sistema que estemos protegiendo. Para ello, normalmente lo que se hace es analizar una copia del tráfico, ¿vale? Para asegurarnos de que no se está entorpeciendo en ningún momento o alterando el tráfico original y, por tanto, ni la plataforma, el tráfico que va a la plataforma IoT no se vería afectado en ningún momento, ni tampoco el tráfico que circula por la fábrica, o sea, serían elementos pasivos que no estarían modificando ni introduciendo ningún tipo de tráfico en el sistema. ¿Qué es lo que se hace con esta copia del tráfico? Pues se va a analizar mediante diferentes técnicas que ahora vamos a mencionar, de modo que se pueda detectar en el caso de que haya cualquier anomalía, pues por ejemplo, si un dispositivo IoT se descarga un malware, ¿no? Que pues por ejemplo una botnet, que es uno de los clásicos ataques en el IoT, pues podemos detectarlo, ver que ha habido un volumen excesivo de tráfico, una descarga en un momento puntual en un dispositivo y esto puede ser un indicio de que puede estar pasando algo extraño o puede haber una infección. Pero además de esto, también somos capaces de detectar ataques específicos y ataques que están diseñados específicamente para IoT o incluso para fábricas, ¿no? O sea, hay ataques como por ejemplo Triton, que es un malware que se diseñó específicamente para un tipo de máquina que puede haber en una fábrica, ¿no? Además de un fabricante en particular. Por lo tanto, estamos hablando de entornos con ataques muy dirigidos, muy especializados y que para eso necesitamos herramientas específicamente que puedan detectar todo esto. Bueno, pues en cuanto a las etapas del servicio de monitorización, pues básicamente tenemos una primera etapa en la cual ganamos visibilidad y esto es algo fundamental porque lo que vemos es que tanto en el ámbito IoT, pues no se tiene una visibilidad de qué es lo que está conectado, ¿no? Pues bueno, pues por lo que decía, porque hay dispositivos que están dispersos, etcétera, porque puede haber personas que conecten, bueno, se han visto casos o incluso en fábricas, ¿no? En el que hay conectadas PlayStations, todo ese tipo de cosas que no deberían de suceder y bueno, pues llegamos aquí, ponemos la visibilidad, decimos, esto es lo que está conectado. Y se descubren un montón de cosas que bueno, pues la empresa no tenía conciencia de ello. Por tanto, el dar esta visibilidad, el saber qué tipo de dispositivos están conectados, identificar su sistema operativo y saber a qué son vulnerables, es decir, identificar las vulnerabilidades, ¿no? que, bueno, pueden estar ya identificadas en una taxonomía Mitre o cualquier otra, y bueno, pues identificar estas vulnerabilidades y las medidas de remediación. Una vez que hemos hecho esto, pasaríamos a la etapa de detección de amenazas. Es decir, lo que se hace es, por un lado, perfilar el comportamiento de los dispositivos y esto se puede hacer mediante técnicas de Machine Learning, ¿no? Las cuales nos permiten extraer los patrones de comportamiento normales de los dispositivos y así, a su vez, ver cuáles son las anomalías o desviaciones de este comportamiento, de modo que podemos detectar, por ejemplo, como os decía, esos picos de tráfico anómalos o, bueno, o muchas otras cosas, ¿no?
Y también se apoya en feeds de ciberinteligencia específicos para OT e IoT. Pues, por ejemplo, que puedan detectar la botnet Mirai o la botnet Hajime o cualquier otra que ha sido diseñada específicamente para este entorno. Y para eso se hace uso en muchos de los casos de fuentes de ciberinteligencia, que es lo que he puesto aquí, y entre otras cosas se pueden utilizar honeypots, que es un concepto que vamos a mencionar luego. Y bueno, pues por último, lo que tendríamos es la etapa de mitigación, es decir, en el caso en el que se dé un incidente de seguridad y se detecte, lo que necesitamos en muchos de los casos es pues remediarlo o tomar algún tipo de acción, ¿no? Entonces esto, bueno, pues lo que se hace es integrar con Firewall o SIEM, de modo que el cliente puede determinar que quiere aislar uno de estos dispositivos y llevarlos a una red de cuarentena o cualquier otro tipo de acción que es la que se quiera tomar. A modo de resumen, se puede ver en este gráfico, ¿no?, cómo los dispositivos OT o IoT se comunican por la red. En este caso, si es un dispositivo IoT que se comunica con una plataforma, lo que hacíamos es una copia del tráfico, como he dicho, y que se analiza tanto con técnicas de Machine Learning como con firmas específicas, que en muchos casos puede provenir también de un honeypot. Y todo esto puede estar operado por un SOC, ¿de acuerdo? Entonces, para ilustrar un poquito mejor el concepto de honeypot, decir que básicamente son señuelos, son trampas que se ponen y que, bueno, pues que se pueden estar expuestas a Internet o incluso se pueden hacer pasar como un elemento más de una empresa determinada. Y el objetivo es engañar al atacante, es decir, que el atacante trate de atacarlos como si fueran el dispositivo real, pero de forma que podamos aprender de las técnicas, tácticas y procedimientos que utiliza el atacante y este conocimiento lo empleemos en nuestras herramientas de protección. Es decir, esta ciberinteligencia lo que hacemos es introducirla en nuestro motor de análisis o en nuestra herramienta de monitorización, de modo que pueda detectar esos ataques y podamos evitar que haya un zero day y podamos tener las firmas de los ataques que son más frescos y más recientes. Y bueno, pues para esto os he traído un pequeño ejemplo de un honeypot, ¿no? Esto es un honeypot real que hemos montado en el que podéis ver pues, a nivel mundial cómo varios dispositivos OT e IoT que están expuestos a Internet, cuál es el número de ataques que están recibiendo en este momento a nivel de todo el mundo, ¿no?, como podéis ver. Entonces hay diferentes tipos de ataques, habéis visto que hay de login, web, etcétera. Y aquí estáis viendo el tráfico, de, bueno, cuáles son las IPs de las que procede el tráfico, etcétera. Y veis que hay ataques, bueno, esto estaría ubicado en Madrid, y veis que hay ataques pues desde Estados Unidos, desde, bueno, desde todas partes del mundo, ¿no? Desde África, desde Asia, desde todos sitios. Incluso, bueno, pues podemos ver pues algunas estadísticas de cuáles son los puertos más atacados, los dispositivos más atacados, etcétera, etcétera. Con lo cual los honeypots pues son fuentes de inteligencia muy importantes para poder alimentar a los sistemas de detección y de monitorización. Bueno, en cuanto a las tecnologías, pues hay una grandísima variedad y vemos que se está moviendo muchísimo el mercado, ¿no? Aquí os he puesto algunas de ellas, algunas que, bueno, pues que están apareciendo. Hay muchísimas startups que se están creando en este mundillo, ¿no? Porque ven que realmente hay mercado y que se pueden llevar este pedacito del pastel. Entonces, están surgiendo muchísimas empresas especializadas en este tipo de ámbitos. Bueno, lo he dividido un poco en cuanto a si están más preparadas para el ámbito IoT, para escalar de una forma más masiva, con muchos tipos de dispositivos. Hay algunas que están especializadas en el ámbito industrial específicamente. Incluso ya tenemos varias que se están especializando en el ámbito médico, tanto en entender ese tipo de protocolos como en identificar los dispositivos que, bueno, pues que son muy variopintos en este ámbito. Y bueno, son solo algunos de ellos, hay más. Y como os decía, pues realmente se está viendo mucho movimiento en el mercado y esto está haciendo que también haya muchas adquisiciones, ¿no? Por ejemplo, fijaros que Forescout adquirió Security Matters, también la adquisición de Centrio por parte de Cisco, Palo Alto adquirió Thinbox, que también es una compañía especializada en seguridad IoT, el tema de Checkpoint con Simplify o también Microsoft con CyberX, ¿no? O sea que vemos que realmente está habiendo mucho movimiento, las grandes están comprando a otras startups o empresas más pequeñas y realmente esto nos indica que esto se está moviendo.
Y bueno, pues aquí os he traído un ejemplo de una de las soluciones de monitorización en la que, bueno, pues podemos ver de qué forma se pueden detectar algunos incidentes, ¿no? Podríamos ver, bueno, pues primeramente tema de tráfico por diferentes categorías y, y alertas categorizadas según el nivel de riesgo, ¿no? Que ya puede ser bajo, alto o medio. En este caso, pues estamos viendo una alerta que está en color rojo, por tanto sería de un nivel de riesgo alto, se pueden ver los detalles y bueno, pues luego se puede dar esta visibilidad a los diferentes elementos que hay conectados y se puede hacer incluso un análisis al nivel de las variables del proceso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que se puede haber una información muy variada. Y todo esto, como decía, enganchado con el SOC, ¿no? Es decir, el cómo luego podemos tratar estas alertas, no solamente el lanzar las alertas en sí, sino luego qué hacer con ellas. Entonces, bueno, pues una de las posibilidades es integrarlo con un SIEM, ¿no? Con una herramienta que suele estar en los SOCs, incluso pues puede haber también un SOAR, y pues aquí podemos ver también diferentes tipos de información, las alertas, estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para que vierais un ejemplo de cómo todo esto también se puede integrar. Seguro que a estas alturas os estaréis preguntando cuáles son los sectores a los que puedo aplicar todo esto y en los que estamos trabajando, ¿no? Y pues como os decía antes, pues la verdad es que son muy variopintos y tratamos de dar soluciones a muchos ámbitos diferentes. Por mencionar algunos de ellos, pues tenemos el tema del coche conectado, pero no solamente esto, sino también, no solamente dentro del propio vehículo, sino el cómo puede interaccionar con otros vehículos. Hablamos de soluciones en el ámbito de la minería, petroleras, centrales eléctricas, smart meters también, ¿no? Como he mencionado antes, pues en una Smart City, donde puede haber pues desde smart meters, puede haber sistemas de polución del aire, cámaras de vigilancia, bueno, pues temas de universidades, la gestión de residuos, centrales eléctricas, farolas que se apagan automáticamente, que sean inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que hay un ecosistema enorme en el que todo está relacionado y, por tanto, las Smart Cities pues también cobran una relevancia muy importante en todo este tema. Y, por supuesto, pues lo que comentaba del ámbito hospitalario y médico, ¿no? En el que podemos tener a personas que, por ejemplo, pues tienen un marcapasos que es inteligente, que está conectado y, por tanto, pues es un sector más que crítico. Y estamos también, como os decía, sobre todo a raíz de la pandemia, pues trabajando mucho en el ámbito hospitalario y médico, pues para protegerlo y evitar que sucedan todos estos ataques que os estaba comentando antes, ¿no? Que puede ser ransomware o puede ser de muchas otras tipologías. Y nos aseguremos de que solamente está conectado en la red aquello que tiene que estar y además pues que se pueda detectar en caso de que haya cualquier tipo de ataque y podamos reaccionar ante ello, ¿no? Con lo cual, pues bueno, espero que se entienda un poco la importancia de la ciberseguridad en todo este tipo de entornos que, como veis, pues son críticos y nos afectan a todos, ¿no? No solamente a las personas que se dedican a la ciberseguridad, sino que yo lo que siempre digo es que el IoT ha venido para todos, ¿no? Hasta la abuelita, bueno, si me permitís un poco, esto es un cliché, ¿no? Pero por poner el ejemplo de una persona que no está acostumbrada a manejar la tecnología y que al final todo esto también le influye y también le puede llegar a afectar. Y bueno, pues si queréis que os cuente algunos casos de éxito que hemos estado tratando, algunos proyectos grandes, pues mencionar algunos de pues una eléctrica multinacional de origen español, en el cual, bueno, pues hemos estado y les estamos ayudando, de hecho, a proteger sus infraestructuras con la solución de seguridad de monitorización de OT, en el cual, bueno, pues están instalando hasta 22 sondas en las diferentes puntos de la red eléctrica y que estamos viendo pues si hay cualquier tipo de incidente de seguridad, etcétera, de modo que podemos dar una visibilidad de los activos que están conectados, descubrir vulnerabilidades en el caso de que las hubiera y podemos perfilar los dispositivos y alertar en el caso de que haya cualquier tipo de infección. También podemos hablar de un ejemplo de una petrolera que está en Latinoamérica, que bueno, pues se dedica a todo tema de gas, energía, explotación de hidrocarburos y tema de petróleo también. Y bueno, pues en el que también se están
instalando diferentes sondas y se está protegiendo con esta solución que os he mencionado de monitorización, ¿no? Por medio del análisis del tráfico de su red, pues se puede ver cuáles son los dispositivos conectados. En el caso de que haya cualquier tipo de ataque, pues esto está conectado con los diferentes sistemas y podemos detectar y remediar y poner solución a los incidentes que se puedan dar. Y bueno, pues por último comentar un caso también de vehículo conectado. En este caso se trata de un fabricante estadounidense en el cual, bueno, pues ofrece servicios digitales y en este caso con la solución de monitorización de IoT, perdón, lo que se hace es un perfilado del comportamiento de la SIM, en este caso tendríamos una SIM instalada, y pues también se puede monitorizar todos estos datos de la telemetría que enviaría el vehículo a la plataforma del fabricante de vehículo y en el cual, bueno, pues se pueden dar todas estas alertas en el caso de que hubiera cualquier incidente de seguridad, ¿no? Y bueno, pues se irían generando estos reports periódicos, etcétera. Entonces, bueno, pues espero que esto os haya dado una pequeña visión, ¿no? de lo que es todo este mundo, que como veis, pues es muy amplio, pero he tratado de aterrizarlo y dar algunas pinceladas de algunos ámbitos específicos en los que se puede trabajar. Y bueno, pues para terminar, simplemente quería quedarme pues con una frase, ¿no? A modo de conclusión y de consejo que me gusta traer y que dice Steve Jobs, que el único modo de hacer un buen trabajo es amar lo que haces, ¿no? Entonces, como muchas veces pues me pedís algún consejo o algo para lo que tener en cuenta, pues mi consejo es eso, ¿no? Siempre que améis vuestro trabajo, que lo hagáis lo mejor que podáis, que tratemos de ayudar a generar soluciones de ciberseguridad que nos ayuden a tener una sociedad mejor, más segura y que al fin y al cabo pues estemos todos lo más protegidos posibles. Así que, bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Yo quedo abierta ahora si tenéis algún tipo de duda o pregunta o inquietud que queráis que compartamos en los últimos momentos de la sesión. Y, bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por la organización de esta sesión también. Muchas gracias, Carmen. Nos hemos quedado con ganas de más, todos, seguro, porque además en el listado de los asistentes, que hoy estoy muy satisfecha, muchísimas gracias a todos por estar ahí conectados online, porque tiene mérito que estén conectados en directo porque saben que va a quedar grabado, pero es verdad que el directo es la oportunidad del directo, es que ahora tienen aquí a Carmen para preguntarle todo lo que se les ocurra. Carmen ha pasado por muchos temas que sé que interesan a personas que están ahora mismo conectadas y yo, o sea, estamos en confianza, estamos aquí en Petit Comité. No se corten y pregunten lo que quieran. Pues sí, gracias a estas 45 personas que están en directo, luego seguro que lo ven muchas más en diferido, pero bueno, la verdad es que agradezco que se hayan conectado en este momento y que estén esta tarde con nosotros. A ver, láncense. Que si no, ¿cómo es? Sacó a la pizarra, ¿eh? Porque es que yo mientras te estaba escuchando, me está interesando. Sí, la verdad es que han sido muchos temas y no nos da tiempo a entrar en profundidad en todos, pero bueno. Mira, Cándido parece que se lanza para abrir, sí, para abrir camino a los demás también, Cándido. Yo tengo algunas preguntas porque, bueno, antes de nada, enhorabuena, me ha parecido súper interesante la presentación y he aprendido muchas cosas. Además, me dedico a esto, con lo que aún así siempre hay cosas nuevas que aprender, ¿no? Me interesó bastante la herramienta que presentaste, Nozomi, creo que se llamaba, Nozomi Networks, ¿puede ser? Esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Coloca un honeypot para luego recuperar todos esos datos que mostraba o trabaja sobre la red real. ¿Cómo lo hace? Bueno, buenas, Cándido, encantada de charlar otra vez contigo, la verdad es que me hace mucha ilusión y gracias por tu pregunta también. Como dices, nunca terminamos de aprender, ¿no? Esto yo creo que en esta profesión y bueno, creo que en todas, es un aprendizaje constante y es otra de las cosas que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? El no parar de aprender nunca, siempre hay nuevas tecnologías, nuevas cosas y bueno, pues eso para que lo tengáis también muy en cuenta para los alumnos que lo estén viendo, que siempre hay que seguir reciclándose, aprendiendo y manteniéndose al día.
Entonces, sobre lo que nos comentaba Cándido, efectivamente, lo que he mostrado es, bueno, es un ejemplo de una de las herramientas de monitorización de seguridad. En particular, esta era de OT, porque Nozomi es una herramienta que está especializada en el ámbito industrial y en el entendimiento, es capaz de analizar cientos de protocolos industriales. Y es el ejemplo que he mostrado en el vídeo. Tengo que decir que no es la única que hay, ¿vale? O sea, hay muchas otras. Está Forescout, está Claroti, está la de Security Matters, en fin, o sea, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar y os he dejado ahí en el listado algunas de ellas, ¿no? Cada una tiene sus particularidades y en función del entorno en el que nos queramos mover, pues son más recomendables unas u otras. Si queremos ir al ámbito industrial, pues Nozomi es una de las que se puede utilizar. Bueno, de hecho están tratando también de meterse en el ámbito IoT, pero bueno, si queremos ir a un ámbito más puramente IoT, pues también hay otra serie de herramientas o de tecnologías que os comentaba. En el ámbito médico hay otras y bueno, pues casi que por verticales podemos ir especializándonos, ¿no? En particular, la herramienta de Nozomi es una herramienta de monitorización, es decir, lo que va a hacer es analizar el tráfico de red, en este caso, como digo, especializado en protocolos industriales, por lo tanto va a hacer un DPI de ese tráfico y va a poder dar, en primer lugar, una visibilidad de cuáles son los activos que están conectados, pues por ejemplo, imaginaros en una fábrica de conservas, pues puede hacer un inventariado de todo lo que hay conectado, ¿no? Pues de los PCs, de los PLCs, de los HMIs, de todas sus máquinas, de toda la operativa del proceso industrial. Y esto es algo que podemos ver. Podemos ver cuáles son los sistemas operativos, cuáles son sus vulnerabilidades, que esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque en una fábrica de hace 40 años, pues fijaros que pueden tener sistemas operativos muy antiguos y no pueden parchearlos. Es decir, no pueden, el tener que hacer una actualización de una máquina enorme de miles de millones de euros, muchas veces no es posible o implica lo que decía antes, una parada del proceso productivo, que es algo que no nos podemos permitir. Entonces, bueno, pues para eso lo que hay son otras técnicas que, entre otras cosas, es el virtual patching, en el cual podemos estar protegiendo esa máquina y haciendo que no tenga esas vulnerabilidades, pero sin tener que instalar nada. Entonces, es uno de los mecanismos que hay para esta protección. Además de esto, pues también Nozomi lo que va a permitir es ver alertas, ¿no? Imaginaos que bueno, pues hay un ataque de ransomware, por ejemplo, que quiere afectar a esta fábrica, pues mediante la inteligencia que tiene, podría detectarlo, lanzaría una alerta que en este caso saldría en rojo porque sería de un riesgo elevado. Podemos inspeccionar esa alerta y bueno, luego ya con todo lo que es la operativa de los analistas del SOC, pues ver la alerta, investigarla, complementarla, etcétera, etcétera, y dar las medidas de remediación al cliente y indicarle cómo habría que actuar en ese caso, ¿no? No sé si con esto te doy un poco una visión. Esto, bueno, es así dicho en 4 líneas. La verdad es que es una herramienta bastante completa. Luego destacar también que tiene muchas integraciones que son muy interesantes, o sea que si os interesa lo podéis explorar en más detalle. Y como digo, bueno, no es la única, ¿eh? No por hacer solamente publicidad de ellos, hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar en este ámbito. Vamos, que la herramienta, aparte de monitorizar, también te permite asegurar, ¿no? Por lo que comentaste del ransomware, si es capaz de detectar que te están haciendo un ransomware en tiempo real, tiene que tener una forma de detectar que te están encriptando todos tus archivos para pararlo, recuperar la clave y parar todo eso, ¿no? En tiempo real, entiendo. Eso es. Tiene la capacidad de detección y lo único es que luego si queremos tomar alguna medida de actuación, lo que tiene es estas integraciones, pues con Firewall o SIEM de todas las principales fabricantes, y entonces en caso de que haya que actuar, pues por ejemplo, si lo integramos con un Firewall, pues ahí ya se implementarían las políticas de seguridad y de protección y se podría, pues bueno, pues desde parar la comunicación, lo cual en un ámbito industrial es bastante delicado, o aislar el dispositivo o ver cuáles son las medidas adecuadas, ¿no? O sea que lo que quiero aclarar es que la herramienta de monitorización tiene la capacidad de detección, pero cuando queremos actuar lo que se hace es integrar con otros sistemas de red, ¿no? Como puede ser un firewall, por ejemplo. Ok, entiendo que es una herramienta de pago, ¿verdad?
Correcto. Bueno, luego se pueden hacer, hay algunas licencias gratuitas, hay POCs, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, pues es una empresa, ¿no? que vive Claro. de ello. ¿Hay alguna herramienta similar de software libre o algo que conozcas, o por casualidad? Porque es súper interesante, desde luego. Sí, es muy interesante. Pues la verdad es que IDS y IDS genéricos, open source, sí que hay varios, ¿no? Pues está Bro, por ejemplo, bueno, hay varios, ¿no? Que podéis utilizar. Lo que pasa es que no están especializados en este ámbito que yo estoy comentando. Las herramientas que yo he mencionado son especializadas en IoT o T. La verdad es que desconozco si existe alguna de software libre en este ámbito. No voy a decir que no las haya, porque no las conozco todas, pero tened en cuenta que es un sector que que es muy reciente, ¿vale? Es muy incipiente, están haciendo, y yo no sé si hay algo a día de hoy, no sé si a lo mejor más adelante lo habrá, yo no os puedo decir en este momento, pero vamos, sí que lo que os decía, están surgiendo muchas startups sobre este tema. Vale, muchas gracias. Y por otro lado tengo otra pregunta múltiple, creo que diría yo, porque en el grupo de investigación trabajamos con coches, ¿no? Con coche autónomo, coche conectado, siempre con temas de seguridad, por supuesto. Y claro, ahora, por ejemplo, estoy trabajando tenemos en mente trabajar en 2 ideas de coche conectado, por supuesto, que una de ellas es utilizando una herramienta que se llama Coma.ai, que te permite hacer un coche con unas ciertas características que sea autónomo, ¿vale? Por ahí es posible que tenga, aunque la empresa ya existe y tendrá en cuenta los problemas de seguridad que puedan tener, como nosotros vamos a investigar sobre eso, ¿se te ocurre algún tipo de herramienta que podamos utilizar para asegurar sobre todo la conexión por tarjeta SIM, ¿no? al coche y comprobar qué tipos de ataques podríamos a lo mejor recibir en ese sentido? Vale, sí, muy interesante también. Vale, pues bueno, primero decir que no es lo mismo coche autónomo que coche conectado, ¿vale? Coche autónomo es el que, bueno, como muy bien sabes, ¿no? Pero por si algunas otras personas de la audiencia, coche autónomo es el que digamos que aprende a conducir solo, por decirlo de una forma muy simplificada, y coche conectado es esto que estarías mencionando tú, el cómo a través de una SIM, por ejemplo, pues puede tener esta conectividad hacia afuera, ¿no? Que no estamos hablando solamente de lo que es la conectividad que pueda haber wifi en un coche, ¿no? Pues por ejemplo, para que los niños se conecten y vean su película cuando están sentados, sino que también estamos hablando de las medidas de telemetría que está enviando el coche, ¿no? Y que pueden enviar pues muchos tipos de información, ¿no? Del estado del motor, del aceite, etcétera, ¿no? Y que pueden ayudar al coche. Entonces, esto es un caso que creo que encaja muy bien con este último caso de éxito que os he mostrado, en el cual con la herramienta de monitorización, precisamente lo que hacemos es esto, o sea, analizar las comunicaciones que tendría el coche a través de la SIM y ver en el caso de que haya cualquier tipo de incidente de seguridad. O sea que sí, estas herramientas que he presentado de seguridad IoT aplican perfectamente al caso de coche conectado y de hecho es uno de los que estamos tratando. Vale. Entiendo que sería aplicable también a otro trabajo que estamos en marcha ahora mismo, que sería similar, no, es totalmente distinto, pero la seguridad intrínseca que llevaría por detrás seguramente sería la misma. En este caso estamos trabajando en una blockchain para alquiler de coches entre personas y a su vez tendría un dispositivo que se llama, se me fue ahora el nombre de la compañía que crea estos dispositivos, que te permitiría abrir puertas y ventanas del coche y muchas otras cosas, no lo he estudiado a fondo el dispositivo, en remoto, ¿no? Serían 2 cosas que no tienen, o sea, que están desconectadas, pero que trabajarían juntos, ¿no? Una blockchain para dar acceso a las personas que reserven el coche de otra persona y una vez se ha hecho la transacción con un smart contract, a permitir el acceso a un dispositivo móvil, que sería el de la persona que ha hecho la reserva, ¿no? Para poder abrir el coche a distancia. Entiendo que la seguridad
vendría o sería similar, por lo menos la forma de asegurar el coche sería asegurar la SIM que está en el coche, ¿no? Al igual que el coche autónomo, que a su vez también estaba conectado, ¿no? Que comenté antes. Vale, sí, muy, muy interesante vuestros proyectos. Vale, o sea, efectivamente es verdad que la blockchain también se está aplicando a muchísimos ámbitos dentro del IoT y tiene mucho encaje, ¿no? en ese tipo de proyectos. Esto que estás mencionando también lo hemos estado analizando en algunos proyectos, en algunos casos, y tiene también que ver pues con el tema de autenticación. Por ejemplo, nosotros estudiábamos cómo asegurarnos de que solamente la persona que alquila el coche puede acceder al coche y nadie más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí entraríamos en un tema de identificación, autenticación, estudiábamos el tema de certificados digitales para todo este tema de la identificación, que también tiene mucho que ver y mucho que decir en el tema de cómo autenticamos un dispositivo IoT, ¿no? Porque estamos acostumbrados a autenticarnos nosotros como personas, pero cuando es un dispositivo en el que muchas veces no hay una persona detrás, ¿cómo se autentica ese dispositivo? Bueno, pues ahí también estamos trabajando en todo el tema de cómo se autentican los dispositivos, cómo se identifican, tema de certificados digitales, cómo se gestiona todo el ciclo de vida de esos certificados, etcétera. Y era una de las soluciones, ¿no? Luego, bueno, pues hay más elementos, le podéis echar un vistacillo también a, me parece que se llama DIoT, me parece, si no luego lo busco y os lo comento, que también es una solución de 11paths que combina blockchain con tema de autenticación. Bueno, es la verdad que combina muchas tecnologías diferentes y es súper interesante también si le queréis echar un vistacillo para luego os lo busco y si no se lo envío a Pino, no me da tiempo ahora, porque es una solución también bastante interesante. Pues muchas gracias. Desde luego le echaré un vistazo a esto que me comentas. Y nada, seguiremos trabajando en aspectos de seguridad, sobre todo relacionados al coche conectado, que es lo que más trabajamos nosotros. Pero vamos, muchas gracias por las herramientas que me acabas de mencionar y nada. Pues gracias a ti, porque la verdad es que las preguntas que has hecho de temas súper interesantes todo. Así que fenomenal. Gracias, Cándida. Muy bien esas preguntas y seguro que alguien más se anima. No sé si alguien quiere. Marcos, Marcos, abre tu micrófono y dilo. Si quieres, vamos, si no lo leo yo, pero ¿no quieres abrirlo, Marcos? A ver. Ah, tiene el Mira, micrófono si me mal. permites, Cande, voy a poner aquí en el chat lo que estaba comentando, ¿vale? Se llama Vale, ¿vale? IDOT. IDOT, eso es. Y entonces tenéis tecnologías que tiene la Capacicar, que es también una solución de 11paths, el sistema operativo seguro, la PKI de Telefónica y la conectividad de M2M, ¿vale? A través de la tarjeta SIM. Entonces aquí tenéis una explicación en esa página de cómo funciona, tenéis una demo y bueno, esto os recomiendo que le echéis un vistacillo porque también es muy interesante. Pues sí que lo voy a apuntar, aunque me venga luego la grabación. Y bueno, y ya lo está tomando nota Cándido. Mira, Marcos te está preguntando ahí una pregunta medio filosófica, medio de tu opinión. No sé si quieres la leo yo, la lees tú. Dice, dice que tiene el teléfono, el micrófono mal, por eso. Dice, por cada dispositivo conectado podría ser una fuente de riesgo. De cara al futuro, con ese crecimiento de número de dispositivos conectados, ¿personalmente crees que vale la pena ese aumento de dispositivos conectados si también aumenta ese factor de riesgo? Bueno, yo creo que esto sucede con todas las tecnologías, ¿no? O sea, cada vez que se introduce una nueva tecnología, lo que estamos haciendo es incrementar el riesgo y se amplía lo que es la superficie de exposición, ¿no? Esto no solamente sucede con el IoT, esto ha sucedido a lo largo de todas la implantación de las diferentes tecnologías y a lo largo de la evolución. Esto sucede con cloud, sucede con IoT y lo que pasa es que se va ampliando cada vez más el abanico de exposición, ¿no? Pero que no es algo que suceda solo ahora, esto ha sucedido desde siempre, ¿no? Y según se va evolucionando, pues al final van apareciendo nuevos retos que nos obligan a securizarlo y bueno, sí, a securizar nuevos ámbitos, ¿no?
Por ejemplo, voy a hacer un pequeño símil, ¿no? A veces me preguntan temas de, claro, el 5G y tal y cual, y me muestran como una cierta preocupación en algunos de los casos con una pregunta un poco similar, ¿no? Pero es que, claro, lo que no nos damos cuenta a veces es que eso mismo sucedió con el 2G y con el 3G y con el 4G cuando en su momento se implantaron. Y sucedía exactamente lo mismo que está sucediendo ahora. Entonces, el 2G pues es algo que a día de hoy estamos muy acostumbrados, está muy superado y sabemos muy bien cómo securizarlo, pero en su momento pues era exactamente lo mismo. Bueno, esto es mi opinión personal, ¿no? Pero tal y como yo lo veo, lo que vamos haciendo es pues el ir ampliando y evolucionando, y yo creo que inevitablemente a medida que vamos evolucionando como sociedad, como humanos, como sociedad tecnológica, etcétera, pues cada vez vamos a ir abriendo nuevos retos de seguridad a los que tendremos que enfrentarnos y que dentro de 30 años nos parecerá mejor una tontería, ¿no? O sea, entendedme, dentro de un tiempo veremos esto como totalmente superado y como algo sencillo y tendremos otro tipo de retos. Entonces, desde mi punto de vista, pues forma parte del proceso de digitalización y de evolución en la sociedad tecnológica. No sé si con esto he contestado. Básicamente es que no nos queda más remedio, no nos queda otra. Claro, ¿no? Entonces, porque a veces, eso, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este tipo de retos, de primeras, pues a veces se nos hace así como un poco grande, ¿no? El reto. Esto, por ejemplo, lo que digo, me preguntan mucho con el 5G, pero no tenemos que olvidar toda la trayectoria que llevamos, ¿no? O sea, y que también nos apoyamos en eso y por eso aparecen estos retos ahora, porque ya hemos resuelto muchos antes, ¿no? Entonces, tenemos que apoyarnos en todo lo que ya sabemos para seguir evolucionando y bueno, pues poder dar más servicios cada vez, ¿no? Y crear una sociedad que yo espero que sea mejor. Desde luego, en algunos aspectos esperemos que sí, en otros ya no sabremos. Más preguntas, más cuestiones. A ver, mira, Candeo se anima, Perdón, va. que Sí. escuchándote se me ocurren nuevas preguntas que tengo que aprovechar para hacértelas ahora que te tenemos aquí. Vale, trabajamos también con dispositivos del tipo Alexa o Google Home, ¿vale? Que no están exactamente relacionados con lo que comentas, pero sí que tienen bastante relación, ¿no? Quería saber tu experiencia en ciberseguridad en este tipo de dispositivos, si habían tenido algún tipo de aportación o de entrada en la seguridad de este dispositivo o los riesgos, la pérdida de privacidad que se habla tanto para este tipo de dispositivos. Vale, sí, efectivamente, estos dispositivos que estás mencionando están normalmente más ubicados en el hogar, ¿no? Son dispositivos más cercanos al hogar, más de tipo consumer, etcétera. Y bueno, aunque esto digamos que no lo tratamos específicamente desde mi área, pero sí que también tenemos soluciones para esto. Y entre otras, pues también serían soluciones de monitorización, o sea que todos los conceptos que hemos estado viendo antes también sirven y aplican. Y en este caso, una de las diferencias es que sí que se haría con agente. Es decir, las soluciones que yo he explicado antes son sin agente por las características de los dispositivos IoT que yo he mencionado, ¿no? Pues que estaban limitados en recursos, estaban dispersos, inaccesibles, etcétera. Ahora, si estamos hablando de un tipo de ámbito en el cual el dispositivo es accesible, tiene una cierta capacidad de cómputo, lo que podemos hacer es instalar un agente que va a estar analizando los procesos, el sistema operativo, la carga de cómputo, etcétera, etcétera, y que puede darnos información y puede decirnos en qué estado se encuentra, si ha tenido algún tipo de infección, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que sería un tipo de solución más cercana a las soluciones de EDR, ¿no? de endpoint, y en el cual ya sí que podemos instalar este agente, este software, el cual va monitorizando y va dándonos el estado de salud o la postura de seguridad de este dispositivo, de modo que podemos tener esta monitorización. Y también existen soluciones comerciales que se dedican a esto. Vale, entiendo que este agente a ti como usuario, ¿no? Que instalas el agente, entiendo que sería entre la pasarela del dispositivo, por ejemplo, el Alexa con Internet, para saber para monitorizar todos los datos que van desde la Alexa hacia Internet y viceversa, ¿no? Sería. En algunos casos se puede instalar en el propio router.
¿vale? En el propio router que te da el acceso a Internet se puede instalar este agente, de modo que todos los dispositivos, digamos que haría como de pasarela o de gateway, de modo que todos los dispositivos que están conectados a ese router, todos los del hogar, pues estarían protegidos con el agente que está en el router. Ok. Sí, en ese sentido, un artículo que leí decía que Alexa, por ejemplo, o lo mismo con Google, pero en este caso era de Alexa. Ay, perdón. Se me acaba de desactivar. ¿Por eso estás preguntando? Como ves, lo utilizo en casa. He escuchado su nombre y ha empezado a hablar. Pues en este caso, el dispositivo de aquí detrás envía datos, aunque no mencione su nombre, ¿no? En teoría, se supone que para poder interactuar, tienes que, o para que se active el dispositivo, tienes que decir su nombre, y en este caso, cuando lo activas es cuando se envía la petición al servidor de Amazon para que construya la respuesta y te la responda. Pero hay estudios que han dicho que el dispositivo envía datos incluso cuando tú no lo has invocado. En ese sentido, y claro, estos datos están cifrados, es muy difícil de saber qué tipo de datos está enviando, pero es lo que se escucha siempre, de que Alexa y seguramente Google también te está escuchando siempre, ¿no? Y entonces la pérdida de privacidad es evidente, ¿no? Vale, qué interesante. A ver, pues como decía, ¿no? Esto no es el ámbito en el que, o sea, este tipo de dispositivos no es el ámbito en el que estoy más especializada o mi área, entonces tampoco me voy a mojar hasta cierto punto, pero sí que es verdad que efectivamente afecta a todo lo que tiene que ver con la privacidad, etcétera. Y aquí, pues toma mucha relevancia la criptografía, ¿no? Que es algo que también estamos todos que tenemos todos muy presente los que estamos aquí. Y efectivamente, pues aquí ya empezaríamos a hablar de comunicaciones cifradas, incluso tema de anonimización de datos, ¿no? Porque a veces lo que se hace es agregar datos, pero no pueden ver los datos de una persona en particular, ¿no? En teoría. Entonces, bueno, el cómo funciona exactamente por dentro Google y qué hacen o no hacen o tal, pues no me voy a meter ahí, ¿no? Porque creo que tampoco es el ámbito de mi competencia, pero bueno, creo que es una pregunta muy interesante para explorar más al respecto, sí. Otra pregunta. Y también que se entienda la importancia de la criptografía, ¿no? En todo esto. Sí, desde luego. Otra pregunta que también se me pasó por la cabeza ahora cuando respondías a Marcos es, hablaste de 5G y entonces me vino a la cabeza si habían entrado ya en la investigación de la ciberseguridad con drones, ¿no? Que se supone que van a estar dentro de poco en las calles llevándonos paquetes, por ejemplo, o también los coches autónomos voladores que también están un poco, supongo, a más largo plazo, pero que también se está trabajando mucho en ello, ¿no? Pues sí, efectivamente. Dentro estamos ya trabajando en todo lo que tiene que ver con el 5G, evidentemente, y en cómo securizarlo. Una de las aplicaciones, como comentas, es el tema de los... Bueno, el 5G, aparte de tener, bueno, pues todas las cosas buenas, ¿no? De más velocidad, más ancho de banda, etcétera, más eficiencia, también y menos latencia. Lo que permite es conectar una grandísima cantidad de dispositivos, ¿no? Y por eso también muchas veces tiene mucha ligazón con el tema del IoT. El sector de los drones, efectivamente, también lo estamos trabajando y de hecho hemos participado en algunos proyectos de este tipo. En ese caso estaba más vinculado a cómo identificar los drones, ¿no? Lo que os comentaba antes, el tema de la autenticación mutua, ¿no? No solamente el dron, sino también la plataforma con la que está hablando. Es decir, tiene una autenticación en ambos sentidos. Y sí que estamos trabajando en esto. Ya te digo que el proyecto este en particular estaba más ligado al tema de los certificados digitales, etcétera, pero es algo que estamos trabajando y que yo creo que va a tener mucho impulso en los próximos años, ¿no? Creo que va a ser un sector que crezca bastante también en los próximos años. ¿Verdad? Muchas gracias. También un sector a no perder de vista. Pues sí. No, gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Pues además, Cándido, claro, es que cuando te empiezan a surgirte las dudas, de verdad, y las preguntas, entonces ya parece que es que no.
Bueno, ya no sé si alguien quiere decir algo más, alguien quiere preguntar algo más, pero la verdad es que muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer. Si alguien quiere decir algo, que lo diga, que me interrumpa. Y si nadie me interrumpe, pues muchísimas gracias. Y espero que la próxima vez sea en persona. La próxima vez Yo también, sobre todo si es en sí, vuestra sí. tierra. Estoy deseando que vengas, no sé hace cuánto tiempo que viniste, no hace mucho, bueno, ya hace mucho porque hace ya más de un año seguro, Sí, sí, porque sí, este sí. último año no ha habido forma, pero esperemos que recuperemos la normalidad y la próxima charla nos la dejen en presencial, ¿vale? Sin Genial. más, pues nada, pues eso, muchas gracias y voy a cortar ya la grabación y gracias a todos por estar. Mira, ya te están dando todas las gracias. Como Genial. siempre, Muchísimas gracias a todos vosotros por asistir.